Bueno, yo quiero compartir en el Evangelio de Juan lo que se llama el capítulo más largo de este Evangelio de Juan. El capítulo más largo. Este capítulo tiene 71 versículos y es ni más ni menos que el capítulo 6. El capítulo 6. Por eso les invito a que puedan abrir sus Biblias allí en el capítulo 6. Me preguntaba cuál sería el tema central. ¿Cuál podría ser el tema central de todo este capítulo 6? La verdad que fue un tiempo hermoso al poder estar estudiando la mayoría de los versículos, ver el contenido, y no he podido dejar de pensar en mi mente y en mi corazón que el tema central lo voy a llamar la suficiencia del Señor Jesucristo. La suficiencia del Señor Jesucristo. Cuando hablo de la suficiencia, me estoy refiriendo a la capacidad y a la aptitud divina que Él tenía y que no tiene ningún tipo de reproche o cuestionamiento. Ningún tipo de reproche o de cuestionamiento. Bien queda marcado en este capítulo, queridos hermanos, 5 acontecimientos claves en la vida de Jesús que lo revelan como Hijo de Dios. Recuerden que el Evangelio de Juan tiene el propósito de presentar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, su origen divino, el Dios hecho hombre que vino aquí a la tierra. Entonces, antes de comentar estos acontecimientos, quiero solamente mencionar el escenario geográfico, simplemente mencionarlo. Los lugares principales son Betsaida, el mar de Galilea y Tiberias. Son, digamos, los 3 lugares que yo quisiera solamente mostrar, que son los que componen el desarrollo del capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Cuáles son las personas que forman parte de este capítulo 6? Bueno, en primer lugar el Señor, sin ninguna duda. En segundo lugar, sus discípulos. Cuando estoy hablando de sus discípulos, no solo incluye a los 12 a quienes nuestro Señor había llamado y apartado, sino a muchos otros que profesaban ser sus discípulos. Pero también, dentro de las personas que aparecen en el capítulo 6, vemos también a los judíos. Es decir, no solo me refiero a los líderes de la sinagoga, sino a otros, obviamente judíos, que tenían la misma manera de pensar que ellos. Tenemos solamente mencionado un poco el escenario geográfico, las personas involucradas, y ahora yo quisiera recorrer, solamente voy a puntualizar por una cuestión de tiempo, estos 5 acontecimientos que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 6 y poder destacar la absoluta e indiscutible suficiencia del Señor. Eso es lo que yo quiero destacar, queridos hermanos, en esta noche. La absoluta e indiscutible suficiencia del Señor. Tenga su Biblia ya abierta en capítulo 6. El primer acontecimiento va desde los versículos 1 al 15, y aquí yo quiero mostrar que el Señor es suficiente en la provisión. Suficiente en la provisión. Aquí aparece con majestuosa sencillez un gran milagro. El gran milagro de la alimentación de los 5.000. Recuerden que este milagro se encuentra en Mateo, en Marcos, en Lucas y aquí también en el Evangelio de Juan. Se han predicado muchos mensajes acerca de este milagro de la alimentación de los 5.000. Y obviamente, queridos hermanos, contiene una gran riqueza espiritual. Pero como les decía hace un momento, yo quiero puntualizar
entre la pregunta que el Señor le hace a Felipe en el versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto?, a justamente en el versículo 12, cuando dice que cuando se hubieron saciado. Es decir, algo pasó allí. Y quiero destacar la actitud de dos discípulos, el de Felipe y el de Andrés. Lo dice la palabra de Dios. Felipe contempla la multitud e inmediatamente empieza a calcular usando la perspectiva humana, dando como conclusión que la situación es imposible. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Sin embargo, la actitud de Andrés es un poco diferente, porque como contestación a la pregunta que Jesús había hecho, señala a un muchacho que, como dice la palabra de Dios, tenía 5 panes y 2 pececillos. Si bien sabía que no era suficiente, igual se lo ofrece al Señor. Y lo que ese muchacho tenía en ese momento sirvió, hermanos, para llevar a cabo uno de los milagros más espectaculares narrados en los evangelios. Yo me preguntaba en el versículo 11, miren en sus Biblias, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Yo pensaba, a modo de reflexión, ¿qué habría experimentado Andrés repartiendo lo que Jesús había multiplicado? Tal vez cierta satisfacción por lo que había hecho, pero también pensaba aprendiendo una gran lección. Hermanos, ¿qué puede venir a mi mente y corazón para poder destacar en esta noche? Cristo, nuestro suficiente sustentador. Hermano, créalo, Cristo, nuestro suficiente sustentador. El milagro de su provisión siempre está, siempre está. No limitemos el obrar de Dios en nuestra vida. Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar, pero no limitemos su obrar. Y confiemos, que seguramente lo hemos escuchado en alguna predicación, confiemos en fe, que Dios puede tomar lo poco de su vida y la mía y hacer mucho para su gloria. Él es suficiente sustentador. El segundo acontecimiento va desde los versículos 16 al 21. Como les decía, tengo que avanzar para poder completar estos 5 acontecimientos tan hermosos que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 6. El segundo acontecimiento, desde el versículo 16 al 21, va mostrando que el Señor es suficiente en la protección. No solo suficiente en la provisión, sino suficiente en la protección. Es interesante que en estos versículos vemos los discípulos sin Jesús. El Señor envía a sus discípulos, pero Él se queda. Lejos de la orilla comienza una fuerte tormenta. Usted sabe que por una cuestión geográfica del mar de Galilea era común que en ciertos momentos se desarrollase una tormenta fuerte. Dice la palabra de Dios que aproximadamente entre las 3 y las 6 de la madrugada. Habían remado unos kilómetros ya. Estaban atemorizados, cansados, fatigados. Sin embargo, en esta historia no solo vemos los discípulos sin Jesús, sino yo llamaría los discípulos y el irreconocido Jesús.
Traten de imaginarse esa atmósfera oscura, esa tempestuosa noche, esa fuerte tormenta. Solamente se pudo dar voces de miedo. ¡Un fantasma! Ni pensaron que era el Señor. Sin embargo, ahora leyendo el resto de este acontecimiento, vemos los discípulos y las palabras tranquilizadoras de Jesús. Con un fuerte significado teológico, les dijo: yo soy, no temáis. Sus temores se convierten en gozo y admiración. ¿Cómo fue cambiando, cierto? ¿Cómo hemos visto esa protección? Y recordemos algo, hermano, los discípulos acababan de presenciar un tremendo milagro y después van a pasar a la soledad, oscuridad y peligro de la tormenta. Pero bueno, hermanos, Jesús lo quería así y estaba obrando para su bien. Nada pasaba porque teníamos a un Jesús descuidado. Todo tenía un propósito. Y el Señor quería manifestar en ese momento que Él es suficiente en la protección. Y hermanos, Él es suficiente para protegerle a usted y para protegerme a mí. Pero recuerde, protegerme como Él quiere hacerlo, no como a mí me parece, como Él quiere hacerlo. Dice Proverbios 34, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Hermanos, ¿quién? ¿Quién? El Dios suficiente, infinito, amoroso, que nos invita a que podamos pensar en algo. Que las olas y los vientos de las circunstancias difíciles en tu vida te lleven a no buscar la ayuda de Dios. Hermanos, va a haber momentos en nuestra vida de tormenta, de tempestad, que parecería que nos sobrepasan, pero que esas situaciones difíciles no nos hagan no buscar la ayuda de Dios. Reconocer que su presencia es el antídoto contra el miedo, porque cuando el Señor llegó a ellos ya cambió la situación. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Hermanos, Él nunca nos pierde de vista, nunca nos pierde de vista, siempre está atento a su vida y a la mía, porque Él es suficiente en la protección. Y me gustó esta frase que la tengo hace muchos años, una frase muy bonita, pero más que bonita, real. Deje subir a Jesús en la barca de su vida y que tome Él el control. Cuando Él toma el control de nuestra circunstancia, de nuestra vida, la situación va a ser completamente diferente. Suficiente en la protección. Sigamos avanzando, por favor. El tercer acontecimiento lo vamos a ver desde el versículo 22 al 40. Y aquí yo quiero puntualizar al Señor suficiente en la propuesta. Hay una propuesta que el Señor va a hacer, pero que Él se va a mostrar suficiente para poder declarar esa propuesta. Dice versículo 24, en la parte final, dice que estaban buscando a Jesús. Y versículo 25, cuando le hallan al Señor, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces, esas personas que acababan de cruzar, que vivían en Tiberia, lo hallan al Señor, pero el Señor no va a responder a su pregunta. El Señor quería que ellos pudieran oír en vez de responder a lo que ellos le habían preguntado.
Y lo que el Señor quería que ellos oyeran era que su búsqueda era equivocada. Ustedes están aquí por los motivos equivocados. No han entendido las señales que he hecho. Jesús les reprendió por su motivación física y temporal. Y por sobre todas las cosas, su falta de percepción espiritual. No solo que el Señor les muestra que su búsqueda era equivocada, sino que ahora su propuesta era entendible. Dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad, no por la comida que perece. Jesús estaba diciendo a la gente que invirtiera sus esfuerzos en lo que permanece eternamente. Que entendiese que Jesús mismo daría esa comida espiritual. Y que Dios Padre, como dice el versículo, porque a este señaló Dios el Padre, y que Dios el Padre confirma esta declaración de Jesús. No solo su búsqueda era equivocada, pero su propuesta era entendible, pero algo más, su propuesta era acertada. Porque dice versículo 29, síganme con sus Biblias, hermanos, por favor. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Creáis. Solo hay una obra de Dios. Y esta es la que Dios estipula, poner su confianza en el que el Padre ha enviado. No por obras para que nadie se gloríe. Pero acá en el versículo 35, el Señor con absoluta autoridad, directo, contundente, Él va a decir que el verdadero pan del cielo es Él. Y que esa supuesta superioridad de Moisés y la señal del maná se desvanecería. El maná era comida para el cuerpo y era útil. Pero quiero remarcar en esta noche que Jesús es la provisión completa de Dios para la gente durante toda su vida. Por eso que el Señor puede decir que Él es suficiente en la propuesta y decir, yo soy el pan de vida. Y hermanos, miremos, por ejemplo, versículos 38 y 39, para confirmar por qué el Señor también va enfatizando que es el pan de vida. Él dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí vemos, hermanos, el origen divino del Señor. Aquí vemos claramente, está tan claro lo que el Señor dice, es enfático al afirmar la seguridad eterna del creyente. Miren, versículo 32, 33, 38, 41, 42, 50, 51, 58. En todas esas ocasiones Jesús había dicho que había descendido del cielo. Y en el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí vemos la salvación y el destino eterno asegurado. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
el versículo 40 es como que el Señor repite y refuerza la verdad dicha anteriormente. La vuelve a reforzar. Miren, Matthew Henry dijo, creo que todos lo conocemos a él, Cristo muestra que Él es el pan verdadero. Es para el alma lo que el pan es para el cuerpo. Nutre y sustenta la vida espiritual. Nutre y sustenta la vida espiritual. Y queridos hermanos, la propuesta está hecha. La propuesta está abierta. La propuesta está a disposición para que realmente podamos entender que más allá de una cuestión física, nuestra vida espiritual únicamente se va a poder mantener, nutrir y sustentar en una adecuada relación con el Señor. La pregunta es si lo creemos. La pregunta es si lo hemos experimentado en nuestra vida. Por eso no debemos olvidarnos de nuestra responsabilidad de poder seguir buscando al Señor, seguir creciendo en Él. Y Cristo nos propone completa y perdurable satisfacción. Él es suficiente. Él tiene la autoridad. Él no dudó en proponer y decirle a aquellos que estaban allí presentes, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él tenía esa autoridad para hacerlo. Y queridos hermanos, nuestra vida espiritual no es algo mágico. Es algo que, como les decía, se va formando en esa relación con el Señor. Y si usted sabe lo peligroso y lo dañino que es cuando usted y yo dejamos de crecer. Cuando usted y yo dejamos y descuidamos nuestra relación con el Señor. El peligro que corremos. El cuarto acontecimiento que encontramos va desde los versículos 41 al 59. Allí vemos el Señor suficiente ante el propósito. Fíjense que el versículo 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. La declaración de Jesús acerca de su origen celestial produjo la queja de los judíos presentes en ese momento. Y hermanos, yo por una cuestión de tiempo me quiero detener en uno de los versículos destacados que nos va a dar la idea de este concepto que yo quiero decir en esta noche, en cuanto al propósito del Señor. Versículo 51. Mire lo que dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí vemos algunas verdades de este versículo 51. Hay que destacar el propósito de aceptarlo. Porque cuando dice, acá habla de comer a Cristo, si alguno comiere de este pan, lo que aquí se está refiriendo y enfatizando es el propósito de que las personas puedan aceptar al Señor Jesucristo ante el propósito que Él vino a este mundo a cumplir. Por eso, querido amigo, si estás allí presente en lo virtual, si estás presente allí en el local de la iglesia, yo te invito a pensar que ante la realidad del pecado que te separa de la persona de Dios, puedas aceptar el regalo de la vida eterna. Aceptar en ese amor de Dios lo que Jesús hizo. Para entender
no solo el propósito de aceptarlo, sino el propósito de vivir para siempre. Porque dice, vivirá para siempre. Vida eterna, hermanos. Vida en abundancia. Vida que trasciende esta vida. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Y lo que el Señor vino a declarar y mostrarse suficiente ante el propósito de una vida para siempre. Pero algo más, dice el versículo 51. El propósito de darse a sí mismo. Ese sacrificio vicario por el pecado. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Usted sabe que este versículo ha sido mal interpretado, que podría ser tal vez para mencionar en otro momento. Yo solamente quiero centrarme en la suficiencia del Señor ante el propósito. Y el propósito era darse a sí mismo. Dice Hebreos 9:26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitarle en medio el pecado. El Señor, hermano, tenía un propósito claro y concreto: venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación es por medio de la muerte sacrificial del Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su muerte vino la vida al mundo. Lo dice el versículo 51, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué podemos más que darle gloria a Dios? ¿Qué podemos más que darle gracias a Dios? ¿Qué podemos más que declarar de que Cristo es suficiente ante el propósito? Y ante ese propósito Él pudo decir, consumado es. La obra está terminada. Por eso, hermanos, a modo de breve reflexión, predicar el Evangelio, anunciar la buena noticia de salvación, ser sus testigos, debe ser nuestro mayor propósito de vida. Y cuando hablamos de testigos, hablamos no solo de palabras, sino hechos, que las personas puedan ver a Cristo en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto todavía tenemos que pensar más allá del entorno que estamos viviendo? Que hay países y lugares no alcanzados, que no tiene una Biblia, que no tiene una iglesia, que no tiene ninguna persona que vaya a predicar la palabra de Dios. Pero, queridos hermanos, en este cuarto acontecimiento que forma parte de todo este capítulo 6, el Señor se presenta como suficiente ante el propósito. Y el último acontecimiento lo vemos desde el versículo 60 al 71. Allí el Señor es suficiente en lo profundo de tu corazón y de mi corazón. Esta suficiencia yo la voy a basar en los versículos 61 y 67, donde el Señor realiza dos preguntas directas. ¿Esto os ofende? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Dos preguntas directas, a lo profundo del corazón, sin mucho rodeo, sin mucha vuelta. Él quiere mostrarse suficiente, aún mostrando y desnudando lo que había en el corazón de las personas. Y es interesante, en este cuadro comparativo que ahora quiero mostrarles, es interesante porque en estos versículos vemos la mención
de los discípulos y la mención de los 12. En cada uno de ellos, de estos dos grupos, está la pregunta, hay una revelación, pero también hay un resultado. En el caso de los discípulos, la pregunta va a revelar lo que hay en sus corazones. ¿Esto os ofende? Evidentemente les había ofendido. Evidentemente revelaron ellos que se sintieron agraviados, pero que no fue por lo duro del mensaje, sino por la dureza de sus corazones, porque ellos querían vivir el momento, lo terrenal. Pero ¿cuál fue el resultado? Dice la palabra de Dios que desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los discípulos. Pero también el Señor quería ser suficiente para mostrar lo que había en el corazón de aquellos 12 hombres que él había llamado. Y ante la pregunta va a escudriñar su corazón. Va a escudriñar su corazón. ¿Y qué va a revelar esa pregunta? Aquí vemos a Pedro tomando allí, siendo el primero, tomando un poco el liderazgo del grupo, y le va a decir: Señor, aquí iremos si tú tienes palabra de vida eterna. No hay otra persona con quien anhelemos poder estar, Señor. ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Pero ¿cuál fue el resultado? Miren, hermano, lo que dice el versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gran confesión de confianza y reconocimiento. Y estos 12 hombres que el Señor había llamado, que habían dejado sus actividades para seguirle, sus corazones revelaron querer estar con el Señor. Y declaran en confianza y en reconocimiento la verdad del versículo 69. Me acordaba de ese corito que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Acuérdate usted, hermano, ¿cierto? Hermanos, Dios no quiere ser un Dios del momento. Dios no quiere ser un Dios circunstancial en nuestra vida. Quiere ser un Dios suficiente en cada uno de nosotros. Y a veces nos cuesta. Y a veces luchamos. Pero Él quiere mostrar, en lo que yo entiendo en este capítulo 6, una unidad tan hermosa, que el Señor se presenta en esa suficiencia en la provisión. Dios ha dejado de ser ese Dios de provisión en su vida, no solo en lo material, estoy hablando de lo espiritual, de lo emocional. Ese Dios que hace milagros, como fue la alimentación de los 5.000. Ese Señor suficiente en la protección. Él lo va a proteger, pero como Él lo quiere hacer, así como lo hizo sus discípulos. Sin embargo, a veces el miedo, la angustia, la fatiga nos hace perder de vista y nublar nuestra vista, que el Señor nunca nos ha perdido de vista. Él siempre está ahí, porque Él es suficiente. Porque su propuesta es clara. Su propuesta es clara. Yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. Yo soy aquel que puede nutrir y sustentar esa vida espiritual. Esa vida espiritual que está muerta por el pecado, el Señor la puede dar vida y vida eterna. El Señor es suficiente ante el propósito. No estaríamos aquí si el Señor no hubiera cumplido su propósito. Sin embargo,
Él lo hizo. Él tenía su mirada puesta ir a Jerusalén. Y recuerda, hermanos, Él entró a Jerusalén montado en un pollino y salió de Jerusalén cargando una cruz. Por tu pecado y mi pecado. Y finalmente, hermanos, el Señor es suficiente en lo profundo de tu corazón. Él va a revelar lo que hay en tu corazón. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Y ojalá que seamos aquellos que demos esa gran confesión de confianza y reconocimiento. Y que Dios nos libre de ser aquellos que tristemente hemos conocido en nuestra vida espiritual como creyentes, de que hay muchos que se han retirado y que hoy ya no están. Capítulo 6. 5 acontecimientos. Que hay mucho más para decir, muchísimo más. Simplemente lo que yo quiero, hermanos, en esta noche es mostrar que Cristo es indiscutiblemente suficiente. No hay ninguna duda ni ninguna discusión que Él es suficiente. Pero por sobre todas las cosas, Él quiere ser suficiente en tu vida y en mi vida. ¿Lo vamos a dejar hacer? ¿Vamos a dejar que ese Dios sea suficiente? Él ya presentó sus credenciales, que Él es suficiente. Hermano, no deje de ver ese Dios grande, proveedor, protector, grande, con propósito, pero que aún sabe lo que hay en nuestro corazón. A Él sea la gloria y que realmente podamos, en nuestra decisión de serle fiel, podamos acompañar esa decisión de cada uno de nosotros pensando en la suficiencia del Señor. Amén. Muchas gracias.